Capítulo 1. 1824. Al despertar el marqués de Wincombe sintió que el calor le agobiaba, se dio cuenta de que la habitación estaba demasiado cerrada ya que las persianas permanecían bajas y echadas las cortinas. Cuando se preguntaba la razón de ello volvió la cabeza sobre la almohada y encontró la respuesta junto a él. Cuando dormía solo, acostumbraba a abrir las ventanas antes de meterse en la cama pues le gustaba que el sol entrara en su habitación desde que despuntaba el alba. Pero su diversión de la noche anterior yacía acostada a su lado y al oír su respiración suave comprendió que estaba profundamente dormida. Con una leve sonrisa en sus labios pensó que le había brindado una noche apasionada que era lo que se esperaba de una veneciana. Pero aunque no deseaba admitirlo un tanto agotadora, Francesca Rosso cantaba como un ruiseñor y sus altas notas se elevaban como saetas al sol. A la vez era joven, hermosa y al parecer estaba ansiosa de caer en sus brazos y bajo su protección. El marqués era muy quisquilloso y especial para conceder sus favores. Pero al llegar a Venecia se había enterado de quiénes eran las mujeres más atractivas y en el mundo del teatro Francesca no tenía igual. Cuando cantaba en la ópera no quedaba un asiento vacío y los italianos, de por sí elocuentes, no le escatimaban los más exaltados elogios que expresaban no solo con palabras, sino también con gestos, ademanes y miradas. El marqués había hecho el largo viaje desde Inglaterra a Venecia solo en busca de diversión. Por lo tanto le bastaron muy pocos días para conocer a Francesca y desde el momento en que la vio supo que si era lo que él buscaba la cantante podía decir lo mismo. Desde la ocupación de Venecia por Napoleón como rey de Italia, los venecianos se empobrecían más cada año. Las familias de abolengo luchaban por sobrevivir y tenían poco dinero para dilapidar en lujos como lo habían hecho antaño. Por lo tanto para las cortesanas de Venecia un inglés noble y rico significaba un regalo de los dioses. Cuando por medio del Congreso de Viena y el Tratado de París Venecia fue vendida a Austria para los venecianos no hubo muchos cambios. La única diferencia consistía en que el emperador que los gobernaba en Viena y el virrey era de otra nacionalidad. Pero de todos modos los venecianos los detestaban y el marqués aún no conocía a ninguno que no comenzara de inmediato a insultar a los austríacos y le aburriera con una extrema charla acerca de las humillaciones y ofensas que recibían del invasor. Pero él había ido a Venecia solo en busca de placer. Después de haber tenido que permanecer durante tantos años sin poder salir de Inglaterra, excepto para luchar contra Napoleón, los ingleses, tanto hombres como mujeres, salían a millares de su país para descubrir el continente. Los medios de transporte ya eran muy diferentes a los de épocas anteriores por lo cual se viajaba más fácil y cómodamente. Y no lo hacían únicamente los aristócratas y gente de clase media alta, sino también los poetas, escritores, músicos y pintores. Estos últimos eran atraídos por Venecia como si fuese un imán. El marqués conocía a William Turner quien en 1819 había pasado una temporada en Venecia y le había oído extenderse en elogios acerca de aquel lugar, que había sido en él una revelación en cuanto a la luz. Pero aunque el marqués era famoso coleccionista de pinturas con las que enriquecía su notable colección que colgaba tanto en su residencia campestre como en su residencia de Londres, esta vez había ido a Venecia en busca de algo más cálido y humano que un cuadro, y sin duda lo había encontrado en Francesca. Desde el comienzo en que ella se instaló en el palacio que él ocupaba, situado junto al Gran Canal, se había divertido tanto que él mismo aplaudía su decisión de haber ido a Venecia. La alta sociedad londinense había ido cambiando a medida que el rey coronado recientemente envejecía. Las fiestas que su majestad ofrecía en el Palacio de Buckingham y en el Pabellón Real en Brighton ya no eran como aquellas con las que había divertido o escandalizado a tantas personas siendo príncipe regente. O se han vuelto aburridas le había comentado el marqués a uno de sus amigos, o yo me aburro ahora con más facilidad. Ambos habían reído y solo Lord Duncan, amigo y compañero de siempre, tuvo el valor de decirle: las dos afirmaciones son exactas Giles. Nadie puede negar que te has convertido en un hombre más exigente y escéptico que hace 5 años. Como pocas veces se atrevía la gente a hablarle de tal modo. El marqués miró con sorpresa a su amigo antes de responder.
Tal vez tengas razón, pero en realidad es una desalentadora perspectiva de futuro. Alastair Duncan se echó a reír. Para un hombre con tu fortuna Giles siempre hay nuevos horizontes. Quizá era aquel comentario la razón de que el marqués comenzase a pensar que lo que hacía desde que la guerra terminara se había vuelto monótono. No solo las fiestas eran todas iguales, sino que además las carreras de caballos, las competiciones hípicas a campo traviés en las que participaba y en particular las mujeres carecían de variedad. Al reflexionar se percató de que todos sus amoríos que se sucedían uno tras otro parecían seguir el mismo patrón. En cuanto pasaba cierto tiempo irremediablemente se derrumbaban de forma estrepitosa cayendo en el tedio más insoportable. Era Alastair Duncan quien le había dicho la tarde anterior a su partida de Londres. ¿Te has preguntado alguna vez Giles qué buscas, o más bien qué esperas de la vida? El marqués, que había disfrutado de una exquisita cena preparada por su cocinero francés y estaba repantigado en su asiento con una copa de brandy en la mano respondió. ¿Por qué he de buscar algo? Porque no puedes evitarlo. No entiendo de qué hablas. Entonces escúchame, eres uno de los hombres más ricos del país, sin duda el más apuesto, el más atlético y aunque piensas poco en ello uno de los más inteligentes. Por lo tanto ha de ser imposible que te sientas satisfecho con tu actual modo de vida. Tonterías. Desdeñó el marqués. Me siento muy halagado por la descripción que has hecho de mí, pero te aseguro que estoy sumamente satisfecho con mi riqueza, mi posición en la vida y, por supuesto, con mis caballos. ¿Y de veras crees que eso será suficiente para ocupar y satisfacer tu mente durante los próximos 40 o 50 años? El marqués rió. ¿Por qué no? ¿Estás obstinado o eres deshonesto contigo mismo, cosa que nunca has sido antes? ¿Qué demonios te propones, Alastair? Creo que lo que sucede es que me entristece que alguien tan excepcional como tú desperdicie sus cualidades. ¿En qué sentido? Piensa por ejemplo en el rey. A todos nos agrada y nos ha agradado siempre pero se ha vuelto gordo, lento y si somos sinceros debemos admitir que aburrido. Como el marqués permanecía callado con una brillante y maliciosa mirada en los ojos, Alastair continuó. Desde que con tanta frecuencia enloquece por una mujer gorda, fea y ambiciosa, me resulta difícil concentrarme en lo que dice. Solo me invade una incontrolable ansiedad por escapar de la real presencia con tanta rapidez como me es posible. Lord Duncan esperaba que el marqués le contradijera pero este se limitó a pedir. Continúa. Me interesa lo que dices. No querrás que te dé nombres de la larga lista de advenedizos y oportunistas, tanto hombres como mujeres, que giran a tu alrededor porque eres rico y porque de momento no existe nadie más que les brinde con tanta generosidad como tú lo que desean. ¿Y qué es lo que les brindo? Hospitalidad, diversión y la sensación de que si están donde tú estás se encuentran en el lugar acertado. El marqués echó hacia atrás la cabeza y rió. Nunca te había visto tan elocuente, Alastair, ni tan perspicaz. Creí que te divertías con lo que hacemos juntos. Me divierto, lo sabes bien. Pero a la vez me doy cuenta de que tú no disfrutas de la vida tanto como cuando sufríamos las incomodidades y los peligros del ejército. Claro que entonces éramos jóvenes y entusiastas. Hemos envejecido, admitió filosófico el marqués. Alastair Duncan sonrió. Hablas como si fueras Matusalén. Pero solo vas a cumplir 34 años. El marqués se puso de pie. Vamos, Alastair, me obligas a sentirme introspectivo e incómodo. Es lo que intento. Además me alegro mucho de que te vayas. Me voy porque aquí me aburro, declaró el marqués. Pero estoy casi seguro de que en cuanto llegue a Venecia sentiré deseos de regresar enseguida. Te esperaré con los brazos abiertos. Cómo me gustaría ir contigo. Renuncia al ejército y hazlo. No. Pensé dejarlo cuando se declaró la paz, pero luego decidí que hasta que mi padre muera, ya que no tengo propiedades en que ocuparme como tú, debía contar con algo para llenar mis días que no fuera de club en club, de fiesta en fiesta y de cama en cama. El marqués volvió a reír. Te alabo por tu decisión, tu forma de vida y las críticas que me haces. Pero al demonio con tu impertinencia. Al día siguiente, cuando partía con un gran séquito que le brindaría todo tipo de comodidades,
El marqués recordó lo que había dicho su amigo y debió reconocer que había algo de verdad en ello. ¿Pero qué otra cosa podía hacer?, se preguntó, aparte de ganar más carreras de las que ya había ganado, asegurarse de que todo marchara a la perfección en sus propiedades y atender al rey en todo lo que éste le exigía. ¿Cuál es el objetivo de tu viaje?, le había preguntado el monarca con fastidio cuando fue a despedirse de él. Después de años de relación con el impulsivo y emocional príncipe de Gales que más tarde se convirtiera en el frustrado y con frecuencia histérico príncipe regente, el marqués ya sabía cómo manejarlo ahora que era rey. Sé, majestad, que aunque es algo que vos deberíais hacer pero no os resulta posible, mi deber es averiguar qué sucede en las diferentes partes de Europa después de lo que la gente ha sufrido bajo la bota de Napoleón. Supongo que se las arreglarán. No sin nuestra comprensión, nuestra ayuda y nuestra inspiración. Como notó que había logrado impresionar al rey, añadió: después de haber ganado la guerra, señor, es nuestro deber, como vos mismo habéis manifestado, mantener la paz. Pero no te quedes fuera mucho tiempo. Te quiero a mi lado. Cuando el marqués salió del palacio sintió que escapaba con una libertad de la que no había disfrutado durante años. Pero a la vez no se sentía muy optimista en lo referente a encontrar nuevos intereses que ocuparan su mente de modo más agradable que los que tenía en Inglaterra. Como había oído a varios amigos hablar mucho de Venecia, decidió visitar primero ese país. Viajó a través de Francia para ver los desastres provocados por la guerra y envió su yate para que lo esperase en Marsella. El viaje no le resultó muy interesante aparte de una divertida semana en París. Le agradó mucho más llegar al Mediterráneo y disfrutar de su nuevo juguete, el yate Hipocampo, aunque en ocasiones lamentó que le acompañaran Alastair o algunos de sus amigos. Anteriormente ya había comprobado que un grupo siempre imponía ciertas limitaciones y que incluso las personas que mejor congenian comienzan a detestarse unas a otras si pasan mucho tiempo juntas. Envió a su secretario junto con un experimentado guía para que alquilaran un palacio cómodo, y cuando llegó a Venecia, descubrió que era un edificio verdaderamente impresionante. Había pertenecido a la misma familia durante 5 generaciones, pero los actuales dueños aceptaron encantados el considerable ingreso que significaba alquilarlo y se mudaron a un alojamiento económico durante el tiempo que él ocupara el palacio. Aunque algunas partes de este necesitaban reparación, el marqués quedó impresionado por el excelente mobiliario antiguo, y el gran número de sirvientes que contrató su secretario brindó al palacio la perfección que exigía en cada sitio donde se hospedaba. En la penumbra del amplio dormitorio donde ahora se encontraba, podía ver el techo con hermosas pinturas y las gruesas cortinas de brocado que cubrían las ventanas desde el techo hasta el suelo. Las cortinas de la cama eran del mismo brocado y colgaban de un dosel tallado en madera sobre dorado, semejante al del trono del dogo. De pronto, como si la falta de aire o el fuerte perfume de los cabellos de Francesca le sofocara, el marqués se deslizó fuera de la cama, atravesó la habitación y entró en una contigua donde su ayuda de cámara colgaba la ropa. Realizó unos breves ejercicios para aflojar los músculos y recobrar energías. Después se lavó con agua fría y comenzó a vestirse. No llamó a ningún sirviente, deseaba permanecer a solas. Desde su llegada a Venecia le habían festejado y asediado. Ahora deseaba escapar y disfrutar de quietud. Era muy temprano y aunque la servidumbre comenzaba a moverse en la cocina, no había nadie a la vista cuando salió del vestidor. Descendió la amplia escalera pero no se dirigió a la puerta principal ante la cual la esperaba sin duda su góndola particular. Salió por la puerta de atrás y se internó por un estrecho pasadizo que discurría entre las grandes casas. La mayor parte de ella aún tenían las persianas echadas y permanecían en silencio. La callejuela estaba vacía y solo cuando avanzó un poco y llegó a un puente vio el marqués que abajo en el canal un hombre impulsaba una góndola atestada de verduras y frutas. Sin duda iba al mercado. El sol comenzaba a desvanecer la bruma sobre el agua y surgía la luz sin sombras que Turner había intentado inmortalizar en sus lienzos. Pero en aquel momento el marqués solo pensaba en sí mismo. Llevaba tan solo 10 días en Venecia y ya empezaba a preguntarse, aunque pareciera absurdo, cuándo iba a partir. Si bien Francesca constituía un estímulo para quedarse, ya que le atraía y excitaba,
Pensaba que sería un error permitir que se convirtiera en algo indispensable. Alastair estaba equivocado, se dijo. No he aprendido nada en este viaje, excepto que prefiero cabalgar a caminar y que me agradan más los ingleses que los extranjeros. ¿Qué había encontrado diferente? Las conversaciones en las fiestas ofrecidas en su honor eran casi iguales a las que sostenía o escuchaba en Londres, y la propia Francesca era bastante similar a las incomparables londinenses que se arrojaban en sus brazos, o a las bellezas de la alta sociedad que le dirigían ardientes miradas o mohínes provocativos. ¿Qué quiero? ¿Qué diablos busco?, se preguntó el marqués cuando se encontraba ya en la plaza de San Marcos. Se hallaba tan inmerso en sus pensamientos que había llegado al final de su caminata sin darse cuenta de ello. En la plaza había poca gente, algunas personas se apresuraban camino de su trabajo o del mercado y unos cuantos caballeros muy bien vestidos, que regresaban de un casino o de una cálida velada, se dirigían a su casa. Otros como él paseaban para hacer ejercicio o en busca de una taza de café. No los miró. Por el momento estaba interesado por los edificios que se alzaban en torno a la plaza. Se detuvo frente a la Basílica de San Marcos, resplandeciente de dorados mosaicos, con sus 4 soberbios caballos de bronce sobre la puerta central y sus cúpulas. Después avanzó hasta el centro de la plaza. Las palomas se posaban junto a él y cuando apretaba el paso revoloteaban a su alrededor. Al ver que los camareros disponían mesas y sillas frente a un café decidió tomar una taza. Ahora que lo pensaba, se dio cuenta de que sentía la boca seca. Sin apresurarse tomó asiento ante una de las mesas y enseguida un camarero se acercó a atenderle. Después de pedir su consumición en italiano, idioma que dominaba lo bastante como para hacerse entender, aunque no para sostener una larga conversación, se enfrascó en la belleza de la plaza, pero de pronto volvió a pensar en sí mismo y en lo que debía hacer. Decidió que lo más prudente para sus intereses sería volver a Londres la semana entrante o como mucho a la siguiente. Por supuesto, podría visitar Nápoles o Roma, pero no sentía un especial deseo de hacerlo y tal vez fuese aún más aburrido que volver a lo que Alastair había llamado la monotonía de Inglaterra. Cuando el camarero le llevó lo pedido, al servirle advirtió que sin darse cuenta había elegido Florian, el café más antiguo de Venecia que se abriera en 1702. Recordó entonces que la hostilidad de Venecia hacia sus enemigos y nuevos gobernantes se simplificaba en la plaza. Los venecianos frecuentaban Florian y boicoteaban Quadri, preferido por los austríacos. Cuando tocaba una orquesta austríaca, ningún veneciano aplaudía, y jamás miraban hacia el lugar donde, frente a San Marcos ondeaba la enseña enemiga con el águila de 2 cabezas. Parte del encanto de Venecia, pensó el marqués, lo constituía aquella actitud como de niño voluntarioso que continúa siendo rebelde por severo que sea el castigo que se te imponga. De pronto se dio cuenta de que había alguien junto a él. Supuso que se trataba de algún mendigo así que sin volver la cabeza hizo un ademán de negación con la mano. Era imposible permanecer sentado en ningún café sin que alguien se acercara a pedir dinero o tratar de vender algo. Pero como quien le importunaba no se iba. El marqués volvió la cabeza preguntándose si llevaría una moneda en el bolsillo para alejar al mendigo. Entonces vio que se trataba de una mujer muy delgada que para su sorpresa le preguntó en inglés: ¿Puedo hablar con usted, señor? Su voz era suave, bien educada y aunque llevaba la cabeza cubierta con un chal oscuro el marqués se dio cuenta de que no era una pedigüeña. Al mirarla más detenidamente notó que en su rostro resaltaban los ojos, muy grandes aunque no azules, como era de esperar por su acento inglés, sino grises. «Es inglesa», exclamó. «Lo soy, su señoría, y como tal necesito con desesperación que me preste usted ayuda». Vestía ropa corriente y gastada, pero su voz cultivada correspondía sin duda a una dama. «Tome asiento y dígame en qué puedo ayudarla». En el momento de decirlo pensó que cometía un error. Sin duda le contaría alguna triste historia por lo que habría sido más sencillo darle algo de dinero y despedirla. Pero cuando ella se sentó, advirtió que sus facciones eran perfectas y que su pequeña nariz recta no podía pertenecer más que a alguien de buena cuna. No llevaba guantes como hubiera sido lo correcto, pero sus manos finas estaban escrupulosamente limpias según notó el marqués con su agudo sentido crítico. No le miraba y tuvo la sensación de que se sentía turbada.
Estoy esperando que me diga lo que sea. En realidad, señoría, estaba tan segura de que no me haría caso que ahora me siento abrumada. ¿Por qué estaba tan segura? Porque todos los caballeros a los que he abordado no han hecho otra cosa que decirme que me vaya. Lanzó un suspiro que pareció surgir de lo más profundo de su ser y agregó: estoy segura de que es culpa mía. No soy buena vendedora y tampoco mi padre lo es. Ahí está el problema. Comience por el principio. ¿Por qué está en Venecia si es inglesa? ¿Es turista o vive aquí? Vivimos aquí, señor. Mi padre es pintor. El marqués sonrió. Ahora comprendo. Son sus pinturas lo que intenta vender. La vieja historia, pensaban mientras hablaba. Los pintores que vivían de su trabajo siempre encontraban dificultades para conseguir clientes. Nos las arreglábamos más o menos bien hasta que mi padre enfermó. Ahora ya no puede pintar y yo debo vender alguno de sus cuadros. Para no morirnos de hambre. El marqués le dirigió una penetrante mirada para comprobar si no exageraba o contaba la triste historia con el fin de sacarle dinero. Pero al mirar sus ojos pensó que sería imposible para nadie mentir sin que las que llamaban ventanas del alma lo reflejaran. Y los ojos de la joven le parecieron diferentes a los de cualquier otra mujer que conociera. Eran transparentes como el agua. Y tuvo la sensación de poder ver en ellos su miedo a que no la escuchara y la despidiera sin ayudarle. Si su padre es inglés, tal vez allí sea más conocido que aquí. No creo que haya usted oído hablar de él, pero si accediera a venir y ver sus cuadros, comprenderá que aunque pinta de manera muy diferente al estilo tradicional de esta ciudad, es un verdadero artista. Con escepticismo, el marqués pensó que era una historia que ya había oído antes y cuando trataba de encontrar una respuesta, el camarero se acercó. ¿Café para la señorita?, inquirió. Sí, por supuesto. Lo aceptará, ¿verdad?, le preguntó a la muchacha. No quisiera abusar de la amabilidad de su señoría. De pronto el marqués notó que se dirigía a él dándole el tratamiento acorde con su título y como si le adivinara el pensamiento la joven explicó. Cuando supe que había venido a Venecia, deseé que pudiera ver el trabajo de mi padre. He oído hablar de su colección pictórica y con frecuencia papá me hablaba de los Van Dyck que tiene usted en Wing. El marqués la miró sorprendido pero no habló. Ella agregó: por eso pensé que usted comprendería mejor que nadie lo que mi padre trata de lograr con su pintura. Hizo un patético ademán con las manos al añadir: para mí son cuadros muy hermosos, aunque no comerciales por desgracia. Así que no tienen dinero. Papá está enfermo y a menos que yo consiga algo morirá de hambre más que a causa de su enfermedad. Hablaba sin melodramatismo y el marqués supo apreciar el férreo control de sí misma que mostraba. Pero a la vez como la miraba a los ojos adivinó que estaba a punto de arrojarse a sus pies y suplicarle que los salvara. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero así era. ¿Cómo se llama usted? Lucia Beaumont, y mi padre firma los cuadros con su propio nombre, Bernard Beaumont. El marqués pensó que era un nombre demasiado inglés como para atraer a muchos coleccionistas convencidos de que un artista debía tener un nombre exótico para ser auténtico. Como si leyera sus pensamientos, Lucia comentó: mamá solía decir que mi padre atraería más la atención si firmara sus pinturas con un nombre italiano, pero es demasiado orgulloso para ser otra cosa que no sea él mismo. El camarero llegó con el café. Lucía lo miró y el marqués tuvo la impresión de que como estaba ansiosa por beberlo hacía una pausa deliberadamente, con las manos sobre el regazo, para después moverlas con lentitud y elegancia. Sonriendo ligeramente se volvió hacia él. Gracias por ofrecerme café. Es la primera vez que alguien me invita a tomarlo cuando vengo aquí. Se desvaneció su sonrisa y el estremecimiento que la recorrió le indicó al marqués que se refería a experiencias que no deseaba recordar. Mientras la observaba beber el café preguntó: ¿y si vende alguna de las pinturas de su padre, qué hará? Trataré de que recobre las fuerzas y si conseguimos suficiente dinero regresaremos a Inglaterra. ¿Es lo que desea? Creo que debemos hacerlo aunque será difícil. ¿Por qué difícil? Se produjo un silencio y él comprendió que la joven dudaba en decirle la verdad. Tal vez sea un error, pero si algo le sucediera a papá,
Yo tendría mucho miedo de quedarme sola en un país extraño. Por el tono de su voz el marqués comprendió que era un temor auténtico y mientras intentaba encontrar una pregunta que le permitiera saber lo que deseaba sin parecer demasiado curioso, Lucía terminó el café y le dijo: «Sé que es pedirle mucho a su señoría, pero tal vez quisiera acompañarme a ver algunos cuadros de mi padre. Nuestra vivienda no está lejos de aquí y las pinturas son demasiado grandes para que yo se los traiga sin que eso provoque muchos comentarios». Por la mente del marqués cruzó la idea de que resultaría mucho más sencillo darle dinero y despedirla. Estaba seguro de que 5 libras esterlinas, e incluso menos, serían suficientes para librarlos del hambre durante una semana por lo menos. Pero sentía la curiosidad por conocer toda la historia. Tal vez ella fuese una farsante. Podría ser el señuelo cuyo atractivo residía en desempeñar el papel de una joven que trataba de salvar la vida de su padre. Pero el marqués se dijo que no era tan fácil engañarle. Estaba seguro de que Lucía no fingía y que cuando le hablaba en su interior rezaba para que le creyera. Bajó la mirada y vio que se apretaba de tal modo las manos sobre su regazo que sus rodillas blanqueaban. Adivinó que la aterraba la idea de que ahora que había logrado abordarlo se negara a acompañarla. Él sacó dinero de su bolsillo, lo puso sobre la mesa y se levantó con lentitud. «¿Podemos ir andando hasta donde usted vive o tomaremos una góndola?». La luz que se encendió en sus ojos pareció eclipsar la del sol. «¿Vendrá? ¿De veras lo hará? Eso es lo que me ha pedido, ¿no?». Ella lanzó un profundo suspiro. «¿Cómo puede ser tan amable y diferente a como yo esperaba?». El marqués arqueó una ceja. ¿Qué esperaba? Temía que se sintiera demasiado importante como para molestarse con pedigüeños o pintores sin dinero. Sin embargo sabía que me interesa la pintura. Por un momento ella permaneció en silencio. Después, viendo que él esperaba una respuesta, contestó con voz temblorosa: «La pintura significa cosas diferentes para cada persona. Comprendo lo que quiere decir y, como es una verdad innegable, siento curiosidad por saber cómo pinta su padre». A medida que caminaba por el centro de la plaza, con las palomas revoloteando a su alrededor, el marqués tuvo la sensación de que ellas los guiaban. Aunque su mente lógica le decía que era imposible, sentía que estaba a punto de descubrir algo decisivo.